Y como ya lo sabemos, el día de ayer se filtró un informe de los Mossos de Escuadra, que básicamente es el organismo policial de Cataluña, que bueno, que básicamente decía, ¿no? Que decía, bueno, tenía conversaciones privadas del entorno de Bartomeu, el cual, pues, bueno, ya hemos podido ver, ¿no? Donde participaban Oscar Grau y otros directivos, ¿no? El otro bueno, yo me acuerdo de caras y no nombres, ya lo he dicho muchas veces, que en este caso llamó a Messi, bueno, enano hormonado y tal, que entre todas estas cosas, pues lo único que hizo es que confirmó que básicamente todo esto de los pesos pesados sí existe, y ya hablamos ayer más que nada que Bartomeu es el responsable de todo esto y que no es la víctima, y que Messi también en parte, pues que por su parte está muy mal todo el chantaje que ha hecho al Barcelona. Y que no por ser muy leyenda del Barça vamos a dejar que se mee nuestro escudo. Y el asunto aquí es el siguiente, y es que el día de ayer hablamos básicamente de eso. También comentamos que para ese momento pues habían habido varias actualizaciones, valga la redundancia, bueno, que básicamente el que dijo a Messi todo eso, esos insultos, pues básicamente dijo que es totalmente falso, que va a tomar acciones legales, etcétera. Lo clásico que se suele hacer, ¿no? Y básicamente que Bartomeu pidió que se retirara el informe. Ahora ya ha surgido otra cosa, y es que Bartomeu pues ha dicho que ese informe pues es falso, que él no autorizó ni sabía de ninguna filtración ni nada, cosa que me llama la atención, ¿no? Porque eso es lo primero que debería haber dicho antes de que se retirara el informe, lo cual dice que la excusa no la pensó bien desde el principio. Pero el chiste entre todas estas cosas es que yo dije que iba a comentar tema también campaña en contra Víctor Font, y de hecho no lo comenté. Es que me puso tan de malas el tema de Bartomeu, que tal vez se le victimizara. Y por otra parte el tema Messi, bueno, básicamente económico, comentar el tema de los pesos pesados y el poder que les dio Bartomeu, pues básicamente no se me olvidó, pero sí terminé teniendo muy poco tiempo para comentar el tema de Víctor Font. El tema, bueno, básicamente de que dijo Oscar Grau, ¿no? Aquello de, bueno, que tienen que apretar a saco para desprestigiar a Víctor Font. Entonces, bueno, pues básicamente con todo esto en mente me gustaría ahora comentarlo, porque de lejísimo se me hace un tema importante, y cabe aclarar que no lo hago porque ya llevo 3 días hablando seguidos de Bartomeu, pero cabe aclarar que lo hago porque salen noticias de él, no porque yo tenga realmente muchas ganas de hablar de Bartomeu, sinceramente, y menos cuando estamos en un momento muy importante y donde hemos conseguido algo muy positivo, ¿no? Como derrotar al Betis iba a decir de Setién, de Pellegrini, perdón, en la Supercopa de España, y estamos en la final contra Real Madrid. Apoyo a Xavi, por supuesto. Pero como lo comento, pues me gustaría comentar este tema de Víctor Font, porque habla de lo del entorno y la importancia y un poco de todo. Tema Bartorros, divisiones políticas, tema del entorno, que es importantísimo, tema prensa, redes sociales, el cual es importantísimo. Entonces voy a empezar rápido leyendo la redacción en este caso, de Diario Sport, el cual pues ya sabemos que habla del Barça, con la redacción del periodista J. G. Albarat. Dice: ejecutivos de Bartomeu, apretemos a saco para desprestigiar a Víctor Font. Oscar Grau indicó a empleados del área social y de comunicación que apretaran para vilipendiar el escándalo a la presidencia del Barça. Eso dice en el pie de foto. Subtítulos: Oscar Grau, ex CEO del club, indicó a empleados del área social y de comunicaciones que apretaran a saco para vilipendiar al ex candidato a la presidencia del Barça. La policía de la Generalitat recuerda que Víctor Font fue objeto de diversos informes elaborados por el grupo Nightstream, investigado por el Barça Gate. Aquí pauso cita, debería decir Bartomeu Gate o Bartogate. Y clave aclarar que esto de Nightstream es el grupo de redes sociales que creo que terminó contratando a Bartomeu para el escándalo del Bartogate, que básicamente es contratar a empresas de redes sociales para, bueno, pues tener bots en redes sociales, incluso le pagó a periodistas, etcétera. Que de hecho eso lo dijo Ferran Reverte en la due diligence, que encontraron facturas que demostraban pagos a periodistas. Continúo la cita.
El candidato de las últimas elecciones del Barça, Víctor Font, que perdió ante Joan Laporta, fue uno de los objetivos del equipo directivo de Josep María Bartomeu, que no dudó en usar los medios de comunicación y las redes sociales para desprestigiarle. Según el último informe de los Mossos entregado al juzgado de Barcelona que instruye el Barçagate sobre presunta corrupción, uno de los principales impulsores fue Óscar Grau, para que era el CEO del Club Azulgrana. Las pruebas figuran en uno de los apartados del estamento de la policía que implican el ex jefe de asesoría del Club Azulgrana, Román Gómez Ponti, este es el que insultó a Messi, a Grau, Óscar Grau, y al mismo Bartomeu, en la infiltración a la prensa de los contratos de Messi y de Piqué publicados por El Mundo. Bueno, esto es obvio, aunque Bartomeu lo niegue. Los investigadores reflejan en su informe algunas conversaciones entre exdirectivos y ejecutivos del Barcelona. En una de ellas, del 14 de mayo de 2020, Grau fue CEO del Barcelona, envía una noticia Perellanza, responsable del área social y entonces director de comunicación, con Sandro Rosell, sobre la propuesta de Font de implantar un sistema de voto electrónico de cara a las elecciones a la presidencia de la entidad y los problemas económicos de una compañía especializada en ello. Pauso cita, creo que esto del voto electrónico que se hizo para los culés que no viven en Cataluña principalmente, creo que es la primera elección que se trató de implementar, continuó cita. Jansa le contesta, bon día Oscar, si desde primera hora que estamos con este sistema, yo ya he hecho un poco de trabajo en las redes, y le envía ejemplos de mensajes que se mofan de la intención de Font reproducidos o enviados en las redes sociales por extrañas cuentas de Twitter. Esto me estaba redactado como Vinagre FC o Lego Messi. Grau, sin embargo, y siempre según el informe de los Mossos, quiere y escribe a ver si la comunicación lo mueve en los medios, es decir, que la noticia pueda filtrarse a la prensa, unos minutos después. Este trabajador del club hace reflexión sobre la falta de director de comunicación en referencia a Jaume Masferrer, que había sido apartado temporalmente a la espera del informe Forensic sobre los contratos a empresas que se dedicaban a monitorizar las redes sociales y que supuestamente habían sido utilizadas para vilipendiar a los oponentes a la junta de Bartomeu y jugadores del equipo. Aquí cabe aclarar que, pausa cita otra vez, oponentes de la junta de Bartomeu, o sea, que quiere decir que hay quienes sí están a favor de Bartomeu, cosa que esto confirma que Bartomeu y Freixa sí son de la misma corriente, porque obviamente se refiere a Toni Freixa, obviamente tampoco no, el que no es en contra de Bartomeu obviamente no es Laporta. Entonces esto es lo que les da coraje a ellos, que ellos son los que, bueno, pues quieren, los que son la oposición. Con la gestión de estas cosas es cuando se encuentra a faltar el DIRCOM, director de comunicación. Son temas que se han de tratar con estrategia, preparando el relato con los periodistas que lo han de difundir y con las complicidades adecuadas. Si no, lo único que tendremos con suerte es que la noticia aparezca y basta, escribe el mismo jefe de área. En paralelo a esta conversación, los Mossos han focalizado más mensajes en otro grupo en que participan varios miembros del equipo de comunicación y Óscar Grau, donde se vuelve a compartir la misma noticia. El CEO del club relata: apretemos a saco para desprestigiar a Víctor Font, y repite, apretar gas. A continuación envía mensajes en las redes sociales que le habían remitido antes el jefe del área en la otra conversación. La policía de la Generalitat recuerda que Víctor Font fue objetivo de diversos informes elaborados por el grupo Ninestream, investigado el Barçagate, con búsqueda de información. Bueno, esto ya es lo demás, ¿no? La conclusión. Y aquí termino. Bueno, básicamente esto, como lo dice, es que la explicación de todo este caso de Víctor Font. Y bueno, pues explica todo lo que sucedió, ¿no? Que Víctor Font fue básicamente perseguido por todos estos grupos. Todos estas se comenta que son bots, estos bots en redes sociales, como Lego Messi y toda esta clase de cosas, que bueno, básicamente le atacaron y le desprestigiaron. Y es aquí donde empiezo. Y es que para mí todo este tema de
de esta noticia es tan importante porque habla un poco de todo, habla del bartorroselismo, habla de la oposición, bueno, el Barça y la oposición bartorroselista, habla del tema del entorno, redes sociales, periodistas, la importancia que tiene todo esto, incluso habla de temas de, podríamos hablar de incluso de temas de corrupción, ¿no? Entonces para mí un tema muy importante y es que básicamente cuando tú te haces del Barça absolutamente nadie llega y te dice el contexto del asunto. No, lo tienes que descubrir tú solo poco a poco y nadie te dice cómo está el asunto de que básicamente este es un club muy surrealista porque tiene una oposición. Sí, todos los clubes cuando tienen, bueno, que están a manos de socios, tienen todos los candidatos posibles para, bueno, pues básicamente para poder presidir el club y presidirlo bien. En este caso, no hay un cierto sector de oposición que es el bartorroselismo, el cual pues básicamente está dispuesto a absolutamente todo, como estamos viendo, con tal de llegar a la presidencia, y quieren ellos estar aferrados a la, bueno, pues a la silla presidencial, al establishment, a la poltrona, al como lo querramos llamar. Y evidentemente son gente muy peligrosa para el Barça, que siempre le hace muy mal. El ejemplo es que ninguno de ellos terminó mandato, ni Rosell ni Bartomeu, ambos dimitieron. El último que terminó su mandato completamente fue Laporta de 2003 a 2010. Y el asunto con todo esto es el siguiente, y es que por una parte no te dicen eso, pero esto es importante porque porque tienes que estar consciente de la existencia de ellos para no terminar votando por ellos y por supuesto terminar arriesgando el futuro del club. Y por supuesto por otra parte también es necesario conocer esto porque habla de lo que es el entorno. Y es que el entorno es lo que en su momento creo que Johan Cruyff en su libro de Me gusta el fútbol, una de las páginas, creo, no estoy seguro si fue ahí, pero creo que había comentado una vez sí o sí, y fue él, el tema del entorno, de que el entorno sí influye y que si no influyera se ganarían muchas más cosas. Y hablando del entorno se refiere a temas, pues lo que estamos viendo que Bartomeu trató de hacer, es decir, tema corriente de opinión popular enfocado en redes sociales y en el periodismo. Y básicamente es lo que involucra mucho todo esto. Y como lo dice, pues tenía que haber quien repitiera esa noticia como lo dicen, porque si no sale ya. Es decir, que lo que quieren es crear un relato, una narrativa, una realidad alterna. Y de hecho lo han conseguido. Así es como consiguieron, por ejemplo, ganar la presidencia. Desuniendo la idea del triplete a que lo ganó Luis Enrique gracias a su gran trabajo, creando el concepto tenemos tridente y tenemos triplete, ¿no? Aquellas palabras famosísimas de Bartomeu que bueno, que han pasado al olvido, pero que a mí no se me olvidan aquellas palabras famosísimas con las que comentó porque el Barça pues terminó ganando el triplete. El triplete de 2015 y claro que en base a eso pues terminó molando mucho, siempre en las pancartas tenían el 3, cuando ganaban pues hacían la seña de las manos con el 3, cuando dimitieron para presentar su dimisión un día antes para poderse presentar a las elecciones, también hicieron lo mismo, mostraron el triplete con un 3, también poniendo ahí la foto de la MSN y tal, porque claro, de la MSN, Rosell con Bartomeu de vicepresidente, director deportivo, lo que sea, terminaron fichando a Neymar. Bartomeu fichó a Luis Suárez y ambos han renovado a Messi, entonces claro, así es como lo lograron. Entonces el asunto aquí es el siguiente, y es que el entorno entonces sí o sí es una cosa muy importante, y aquí es donde entra todo esto, y es que Bartomeu sabe perfectamente que bueno, pues que todo esto de los medios de comunicación juega, el tema de la prensa juega, porque la prensa ha ayudado a manipular cosas, hablando de fútbol y de muchas cosas, la prensa constantemente ayuda a esto y pues bueno, tristemente es como se maneja. Y por otra parte también el tema redes sociales es algo que ya ha impactado y que ya más que hablar de modas es hablar de cultura popular. Las redes sociales han generado un avance cultural en todas las sociedades del mundo y significan sí o sí una parte muy importante, incluso ya son una herramienta hoy en día. Y sí, incluso sirven ya no solo para chatear, sino para estar comunicado y por supuesto para ver cómo se comentan temas de actualidad, que el ejemplo más claro para eso es, yo creo que Twitter. Entonces, el asunto de todo esto es que Bartomeu lo sabe perfectamente y por eso contrató a aquella empresa de redes sociales, ¿no? Que, bueno, pues en nombre del Barça, bajo el concepto de que era inversión para la Masía, pues desvió fondos para
pues bueno, para pagar esta empresa de redes sociales y hacer cuentas bot que básicamente pues ataquen y desprestigien a Víctor Font, como lo comentó Oscar Grau, que es básicamente apretar, creo que es cinturón o qué dijo, apretar a gas, una cosa así. Ya lo puse en la pantalla. Que bueno, básicamente que apretaran básicamente para desprestigiar a Víctor Font. Es decir, una campaña de acoso, de difamación, con cuentas bot diciéndole eso. Y por supuesto lo más importante, hablando también del periodismo. Y es que también puede que le hayan y se ha comentado que le han pagado a periodistas. Y claro, por una parte periodistas pagados que ahora se entiende ciertos comentarios pues extraños contra el señor Víctor Font. Y por otra parte la red de comentarios de oposición ante la red de comentarios básicamente en Twitter de gente normal, no periodistas, básicamente pues hablando de esta clase de cosas en contra de Víctor Font. Entonces ahora se entienden muchas cosas. Entonces todo esto influye y de esta manera pues se puede tal vez hasta cierto punto, pues si se hubiese creído, se hubiese sacado de esta opinión básicamente a Víctor Font. Si hubiese tenido esta opinión de que Víctor Font es el malo, de que qué malo es él, todo esto es pésimo y no tiene que presidir el Barça. Entonces, claramente todo esto lo que causaría es que, pues bueno, es que se hubiese creído, pero afortunadamente pues hoy en día existen redes sociales, ya hay internet, ya estas noticias ya no pasan por alto, lo que se pasa en internet se va a quedar en internet, o sea, es imposible borrarlo y la gente lo recordará para siempre aunque lo borres. Ese es el asunto. Y es que básicamente todo esto, como lo digo, representa una gran parte de la importancia que es esto, porque si todo esto de periodismo y que opinión de la gente en redes sociales no es importante, ¿por qué Bartomeu intentó básicamente pues controlar el entorno? ¿Qué importa esto si se supone que no tiene importancia? Bueno, pues es lo mismo que lo de los audios de Florentino, que dijo hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española, porque sin el Marca y la televisión española se acabó todo, ya no tienen a nadie. Es eso, porque todo esto de que la prensa sí manipula y que todo esto de que sí se crean ciertas realidades alternativas, que sí se crean ciertos relatos y mitos, sí se crea, y por supuesto yo no lo he comentado tanto aquí en este canal, pero sí es un ejemplo, sí es cierto esto de que le pagan a periodistas, sí es, lo cual por supuesto es corrupción. También esto de que sí le pagan a periodistas, esto de que sí hay ciertos medios deportivos que sí son pro una opinión y que no hacen análisis de libertad de expresión, sino que hacen opiniones básicamente porque algunos periodistas tienen órdenes de arriba, o por otra parte que los periodistas hacen esta clase de cosas y que si hay medios que no son imparciales y todo esto sí es cierto que hay ciertos medios que sí defienden ciertos intereses secundarios, y básicamente en base a todo esto yo diría que entonces, tomando este concepto, pues casi no hay medios del Barça, por no decir ningún. De hecho, si yo tuviese que decir que es del Barça, simplemente es la gente. Y tal vez hablando así de Twitter, Facebook, Instagram, redes sociales. Porque medio, pues realmente ninguno. Porque en estos medios realmente lo que se hace es defender la oposición bartorroselista, la cual es la oposición, insisto, y por otra parte en otros medios del Madrid pues se comenta el Madrid, totalmente lógico y normal. Entonces, con todo esto simplemente lo que se hace es que, pues bueno, como lo digo, que se comenta todo esto y en base a todo esto pues el Barça está básicamente, se podría decir que desprotegido, básicamente poco difundido de saber verdaderamente qué es lo que nos ha hecho grande como la identidad y qué es lo que nos ha hecho mal, el bartorroselismo. Y siempre lo he repetido que yo no estoy en contra de Rosell y de Bartomeu porque me caigan mal o porque se me hacen feos o porque me hicieron algo. Simplemente es porque considero que son unas ideas de gestión político-deportivas muy malas que no quiero para el Barça. En este caso, si fueran gente que le hace un bien al Barça, yo claramente pues estaría, yo creo que haciendo tal vez uno que otro video para comentar lo interesante que sería esta opción. Pero en este caso no. Y por supuesto en este caso debido a que ellos sí son anti cosas y son anti esto y ante el otro. No por querer al Barça, sino porque, bueno, pues simplemente son pues hasta cierto punto fanáticos de que tienen simplemente odiado esto y hagan lo que hagan, pase lo que pase, van a seguir siendo anti esto para siempre. Es decir que, bueno, pues anticroifistas, ¿no? Anticroifistas, antilaportistas, anti Luis Enriquistas, bueno, ya vimos a toda la gente que atacó, ¿no? Antiguardiolistas,
antimesistas, antipiquecistas, todo lo que sea relacionado con el Barça. Y no sea la oposición bartorroselista, básicamente ellos lo odian. Por esto básicamente Rosell, cuando ganó las elecciones y se comentó, bueno, simplemente Cruyff llegó a entregar la medalla de la presidencia de honor, que simplemente era algo simbólico realmente, porque no es un puesto oficial, pero representaba que en este caso Laporta pues lo tenía como asesor deportivo, no oficial. Pues básicamente cuando entregó eso, él dijo que lo iba a someter a votación. Cosa que, ¿para qué vas a hacer eso? Bartomeu básicamente, cuando querían hacer una moción de censura a Laporta en 2008, pidió que se votara sí a la moción porque era votar no a Cruyff. Entonces ya con eso te dejan todo eso. Es decir, ya no se tapan, están claramente ya declarados y no se esconden, y claramente esto le hace un mal al Barcelona. Entonces, todo esto claramente es lo que representa el daño que le hace el Barça. Todo esto de bartorroselismo, el aportismo, toda esta corriente de oposición, por una parte del Barça cruyfista, laportista, y por otra parte bartorroselista. Todo esto lo que le ha causado históricamente al Barça es inestabilidad política, lo que ha resultado en perder a Guardiola, 4 del Bayern en el Allianz Arena, 3 del Bayern en el Camp Nou, año en blanco con Martino, después 3 con Valverde en Roma, 4 con Valverde en Anfield, un 2-8. Entonces claramente esto no hubiese pasado si todos los candidatos fuesen, digamos que de cierto, básicamente con el afán de defender al Barça, porque si estuviésemos hablando de todo esto, todos los candidatos le harían un bien al Barça, independientemente de su ideología. Y esto no hay partidos políticos porque esto es de candidatos, pero si esto fuese de partidos políticos, estaríamos hablando de que Laporta, Víctor Font son el partido que cruyfista del Barça realmente, porque realmente sería eso, más que ser cruyfista o que ser de esto, sería ser del Barça, sería el partido barcelonista y el partido bartorroselista, el cual sería el de esta gente y por supuesto donde está incluido Toni Freixa. Entonces, yo lo que me refiero con todo esto es que es necesario conocer todo esto, y esto representa muy bien la importancia, porque está comprobado que en base a repetir ciertas cosas en redes sociales y comentarse muchísimas veces, como lo dijo aquí, que la nota, que haya quien comente la nota para que no caiga en el olvido, pues básicamente sí es importante todo este tema de redes sociales. Entonces por eso hay que tener cuidado con lo que se lee de qué personas, y por supuesto también lo que se lee en la prensa por parte de articulistas hablando de opinión, porque la prensa se divide en información y opinión. Entonces el tema entorno, tema prensa, tema redes sociales, división política en el Barcelona, todo esto representa este caso, y es que sí es importante. Y esto es a lo que quería hablar, no tanto de Víctor Font, pero sí de este caso. Y por supuesto cabe aclarar que si alguien me pregunta a mí mi opinión de Víctor Font, pues bueno, yo sinceramente si no se hubiese presentado Laporta, yo hubiese querido tal vez que Víctor Font ganara las elecciones, porque te estaba hablando básicamente de lo que es el modelo. Hablando de darle una identidad al Barça, que no va a ser presidencialista, va a dejar trabajar a Xavi su dirección deportiva, que bueno, básicamente les va a dar el poder, que bueno, pues que tenía un plan ya para la vergonzosa situación económica de la tristísima gestión de Bartomeu. Entonces claramente para mí Víctor Font es un gran candidato, y lo que representa porque fue atacado por el bartorroselismo, todo lo que le haga un bien al Barça y por ende un mal a la oposición bartorroselista, porque es realmente una cosa muy extraña, pues básicamente entonces está atacado. Entonces si Víctor Font fue atacado por el bartorroselismo y desprestigiado, como aquí comenta Oscar Grau, a pesar de que lo desmientan, que no es cierto, si así es cierto, pues básicamente esto de apretar a gas para desprestigiar a Víctor Font, en efecto es porque todo esto no es una paranoia, esto de las redes sociales, prensa, incluso pagos y todo, esto sí existe. Entonces básicamente es tristísimo como básicamente alguien que le quería hacer un bien al Barça, pues tristemente se vio envuelto en todo esto. Entonces lo que representa que mediáticamente, lo que dije al inicio, que el Barça es el club más diferente del mundo y que es un club muy complicado. Yo no sé a qué año sean las próximas elecciones. Creo que el mandato presidencial dura 6 años, pero Laporta ganó en 2021, pero por ser una campaña incompleta se comentó que el tramo de la 2021 se le contaría como un año completo. Entonces, por ende, pues perdería todo ese año. Entonces las elecciones serían en 2026, es decir, 5 años en realidad.
pero básicamente ahora se comenta que yo pensé que podía ser en 2027, porque si no se le daba ese año, pues básicamente sería de 2021 a 2027, pero al final que Laporta quiere reducir un año de mandato, puede ser, si se le cuenta en 2021, pues puede ser que las elecciones sean en 2026 otra vez, o si se les cuenta el 2020 y si reduce el año de mandato, será en 2025, no lo sé, es un desastre todo esto, no estoy tan actualizado, creo que de hecho ni siquiera hay información. Pero el asunto aquí, sea como sea, es que si yo espero que Víctor Font no se aleje del Barça y que si en algún momento Laporta no puede presentarse a la reelección presidencial, a mí me gustaría que se presentara Víctor Font, porque necesitamos básicamente esta clase de gente cerca del club y básicamente pues nos haría muy bien, sinceramente. Y da la sensación de que este tema no tiene tanto que ver con fútbol, sino que no fútbol desde el punto de vista táctico dentro del terreno de juego, porque no hablamos de un entrenador ni de ningún jugador, pero es tema, ¿qué? Tema mediático, político, fútbol, que por supuesto es muy importante. Y nada, quería comentar este tema de Víctor Font y todo lo que ha hecho para retratar lo que verdaderamente importa el entorno, que intentó controlar Bartomeu, pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el FIFA y nos vemos en el próximo video. Adiós.